Aquí no hay nadie, aquí no hay un alma. Ya en el fondo dejé el carro parqueado. Veremos qué te hay cuando volvamos. Todo lo que parece el fin de la civilización humana. Si aquí me sale una gente caminando medio raro, me voy a embalar. Sí, esto da demasiado miedo. Me encuentro en una autopista que fue desolada hace más de 50 años y en su momento fue la autopista más moderna del mundo, la Pennsylvania Turnpike. Más de 20 kilómetros de carretera abandonados. Más tarde le explico el porqué. Esta carretera valió millones de dólares en su construcción y miles de personas, miles de automóviles pasaron acá durante muchos años. Hoy solo queda eso totalmente desolado. Prácticamente soy el único ser humano caminando en estas carreteras. En verdad esperaba ver más personas, pero soy el único aquí, así que hay que tener mucho cuidado. El que quiera venir a hacer esta locura igual que yo, amárrese bien los pantalones. Miren la estructura, lo que queda. Aquí en esta carretera hay dos túneles. Este se llama el Silent Hill Tunnel, un túnel de más de 1 milla de largo, o sea, más de 2 kilómetros de largo. Bastante tétrico esto aquí. Sí, esto da demasiado miedo. Vamos a seguir explorando. Vamos a lo que vinimos, vamos para el túnel. Ya estamos aquí, ya el golpe está dado. Hey, no olviden darle like al video, por favor. Y ya tú sabes. Toda de película esta vaina. Este túnel parece literal como de Resident Evil. Si aquí me sale una gente caminando medio raro, me voy a embalar. Voy a salir corriendo, no estamos en eso, no estamos en chacha. Es más, el que me quiera hacer una broma aquí ganó porque me voy a embalar. Traje un foco porque se necesita, así que acompáñame en esta aventura. Traje hasta una mascarilla también, por si acaso, porque me dicen que esto está bien mal del olor. Aquí llega un punto en que todo se pone oscuro y no se ve absolutamente nada. Miren el foco. Miren, no lo apago. Mi madre. No se ve nada. Qué silencio. Ya estamos saliendo del túnel. Ahí ve, cuando dicen, mira la luz del túnel, mira ahí. Está sumamente frío y adentro también. Esta vaina está coño de película. Mi madre. No se puede venir solo para acá, ¿no? Que hay que venir resguardado. Ey, no olviden suscribirse. ¿Por qué me está hablando bajito? Cualquiera baja la voz aquí. Oigan el eco. ¡Eco! Está difícil esto. Sumamente tétrico esto. Este va a ser el video más corto del año. Ay, mi madre. Escuchen esto. Qué fuerte está esto, ¿eh? Mi madre. Ya nos encontramos del otro lado del túnel, así que vamos a movernos rápido del otro porque se está anocheciendo aquí y las cosas se están poniendo un poquito tétricas. Así que vamos a seguir con esta exploración. No vengan aquí solos, que esto no es para todo el mundo. Seguimos. Se puso a H la situación, pero ya estamos fuera del túnel. Le explico un poquito sobre ese túnel. Este túnel que ven detrás mío fue una de las razones por la cual se cerró esta carretera. Esta carretera, a medida que más personas obtenían automóviles y se ponía más ocupado, pues entonces no daba abasto porque solamente pasaban 2 vehículos a la vez a través de ese túnel. Se decidió hacer otra carretera al lado de esta.
Entonces, ¿qué pasa? Salía más costo efectivo hacer una carretera nueva que tratar de agrandar esta. Porque como ven, este está debajo de una montaña. O sea, que iba a salir bastante caro hacer esto. No olviden suscribirse, por favor, ya que estamos aquí hablando de un tema bien serio, para que nos ayuden a crecer, ya que este tipo de aventura es una chelcha. Esta caminata aquí es un poquito, se siente así como Resident Evil, se siente como Last of Us, como que el fin del mundo. Inclusive creo que Hollywood también ha venido aquí donde yo estoy y ha hecho películas, porque no necesitan armar ningún tipo de escenografía, porque el tiempo se ha encargado de todo esto. Porque fíjense cómo una carretera ya de hace 50 años abandonada, cómo está todo aquí, cómo la vegetación se ha apoderado de todo. O sea que hay muchas cosas muy interesantes que ver para ellos, para esa gente de Hollywood que vienen aquí a hacer películas. Se está haciendo de noche, así que no es seguro, de todas formas, quedarse aquí, pero de noche es mucho peor. Y la única arma que yo tengo es un foco, o sea que eso y nada es lo mismo. Así que hay que moverse rápido. No relajando, hay que moverse rápido, sí, hay que moverse rápido. Ese tipo de actividad a mí me gustan porque te da como una emoción, como una adrenalina, pero también hay que tener cuidado no solamente con los otros seres humanos, pero también con los animales que hay aquí. Puede haber que haya osos también, porque esta área aquí también es de osos. Hay que tener mucho cuidado y mirar para todos lados, porque uno nunca sabe. Y sí, se siente, al menos yo me siento, coño, soy el único que está aquí. Aquí no hay nadie, aquí no hay un alma, aquí nada más estoy yo, atrapado como en el 2070, después de una guerra. Todo lo que parece el fin de la civilización humana, como le dije al principio del video. No es fácil, todavía no me he encontrado a nadie, pero ya yo le dije, me encuentro una persona y a correr fanático. Y si viene caminando así como medio raro, así como lo hacen los zombies en Resident Evil, muchachos, a correr. Perdón que estoy mirando hacia atrás, pero que tú sabes, aquí hay que estar activo. Cabe destacar que sí, esta autopista fue inaugurada en el 40. Fue oficialmente abandonada en el 68, porque salía más barato simplemente rodear la montaña que tratar de hacer o agrandar la carretera. Un tramo de más de 20 kilómetros, como quedó abandonado, así. Le da esta imagen de miedo, de tenebroso, pero también interesante hacerlo. Una buena caminata, uno prácticamente está caminando en historia. Aquí muchas familias se transportaban con sus familias. Muchas personas se transportaban con sus familiares, muchos negocios transportaban su mercancía. Esto era una arteria principal en los 40, en los 50, y era prácticamente la autopista más moderna, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, como le expliqué temprano en el video. Es interesante cómo esto todavía, pese a 50 años, todavía sigue obviamente abandonado, pero tampoco no está tan mal. Una cosa que he notado es que la carretera, pese a tener 50 años que ha sido abandonada, está mucho mejor que muchas de las carreteras de nuestros países. Ay, mi madre. De verdad está mucho mejor que la carretera de nuestros países, porque tú sabes cómo es allá, cómo es allá. Y obviamente hay corrupción en todos lados, pero esta carretera salió buena porque tiene 50 años abandonada y todavía está igualita. Ya tú sabes. Acabo de ver una persona caminando. Mira, caminando, montando bicicleta. No está caminando medio raro. Finalmente no fui el único en caminar esta carretera. Finalmente encontré a otra persona. Vamos a saludar como buenos vecinos. Y tú por tu lado y yo por el mío. No te pares, sigue caminando. Así que síganme para más. How far is the tunnel? You like literally just less than 5 minutes away in the bike. You almost there. Bueno, yo que estaba dando plepa, que era el único, ya no. Había un pan en bicicleta, así que seguimos. Relajando que esto de película, esta vaina, mira. Esto es vaina de misterio. Mira cómo está esta telaraña ahí. Ahí está Spider-Man. No voy a hacer cosas. Mi madre. Si eso es telaraña, en verdad, porque no tengo idea. Pero parece, sí. Miren dónde parqué el vehículo. Lo parqué escondido porque, fíjense, es el único vehículo que hay aquí. O sea, fui la única persona que se atrevió a caminar estas calles en un día, en una tardecita. Wow, no esperaba ser el único, pero terminé siéndolo, así que vamos a montarnos en el carro y vámonos de aquí. Hoy todavía podemos caminar por donde miles de personas manejaron sus vehículos. Una carretera abandonada hace más de 50 años, aquí en el corazón de Pensilvania. Muchas gracias por compartir conmigo. Por favor, suscríbete, dale like, comenta y nos vemos en la próxima aventura.